Hola, soy Stefan Kinsella. Estoy hablando hoy desde Houston, Texas, en los Estados Unidos. Estoy feliz de poder presentarme en el foro de Adam Smith y agradezco la invitación a hablar. Volví a hablar aquí en 2011 de forma remota, no pude asistir en persona y espero remediar eso algún día y visitar Moscú y Rusia. Pero agradezco la invitación y el tema de hoy será sobre argumentación, ética, impedimento y derechos libertarios. He hablado y escrito sobre estos temas antes. Puede encontrar más detalles en las notas del podcast. Haré de esta conferencia después del evento, pero si desea hacer un seguimiento, puede ir a mi sitio web, que es stefankinsella.com, y tendré recursos disponibles allí. Principalmente un curso anterior de la Academia Maisis llamado Teoría Jurídica Libertaria y también un curso sobre la teoría social de Hans Hermann Hoppe. Así que una breve introducción. Soy abogado en Houston, Texas. He sido un libertario durante mucho tiempo y seguidor de la Escuela Austriaca de Economía, principalmente el pensamiento de Ludwig von Mises, Murray Rothbard y Hans Hermann Hoppe, y también un libertario anarquista. Durante bastante tiempo, he desarrollado mi propio conjunto de puntos de vista sobre los derechos libertarios y asuntos relacionados, y ese es el tema de la conversación de hoy. Normalmente, cuando doy tales conferencias o charlas, tengo preguntas y respuestas. Esto no es en vivo, así que no puedo hacer eso, pero estoy completamente abierto a preguntas de discusión y puedes enviarme un correo electrónico o publicar esto en mi sitio web o hablar conmigo en Facebook. Me encantaría discutir estos temas más a fondo. Si la conferencia de hoy no es lo suficientemente clara para muchos libertarios hoy en día, soy más conocido por mi trabajo en propiedad intelectual, principalmente porque soy abogado de propiedad intelectual y, por lo tanto, es un área sobre la que he escrito mucho porque es un tema difícil de resolver. Y ese fue el tema de mi conversación en 2011 en el foro Adam Smith. Y no me importa hablar de propiedad intelectual, pero diré que no es mi tema favorito y en este momento he dado 100, 200, 300 conferencias sobre el tema y no queda mucho por decir, excepto que señale una conferencia anterior que he dado cuando surgen preguntas. Pero mi interés personal en el libertarismo siempre ha estado principalmente en los derechos y la teoría de los derechos y áreas relacionadas, la economía y el derecho, la epistemología, la filosofía, la teoría jurídica en sí, la teoría de los contratos, la propiedad intelectual era algo que tenía que resolver en mi propia mente para seguir adelante. Pero prefiero mucho el tema que es la conferencia de hoy, que trata sobre la base de los derechos. Mis puntos de vista son algo idiosincrásicos, como la mayoría de los puntos de vista de la mayoría de los libertarios, cada uno tiene su propio enfoque, por lo que no puedo. Solo puedo alegar que esta es mi opinión personal y que eres libre de tomarla o dejarla. Pero tengo que presentar mi propia perspectiva de las cosas porque estoy solo en una habitación y no tengo el placer de verlos a ustedes. El tono puede ser más conversacional de lo normal para una conferencia. Así que permítanme exponer cómo veo la base de los derechos y la importancia de los derechos y la naturaleza de los derechos, que son los derechos individuales, de propiedad y libertarios y por qué es importante. Entonces, primero, diría que para discutir este tema de manera coherente, está bien, y en un momento llegaré a los diferentes enfoques que los libertarios tienen sobre este tema y los pensadores relacionados. Tenemos que definir cuál es nuestro tema. Tenemos que saber qué es el libertarismo. Así que creo que necesitamos definir el libertarismo antes de tratar de justificar un enfoque particular hacia él.
Y mi punto de vista actual no es radicalmente diferente de la forma en que creía hace 20 años. Pero la forma en que formulo estas ideas puede ser un poco diferente porque aprendemos con el tiempo que contraargumentos predecir y tratar de refutar. Aprendemos que ciertas formas de expresar las cosas son confusas o engañosas, o conducen a errores o confusión. Así que con el tiempo, he desarrollado mi visión actual de lo que es y se trata la filosofía libertaria, que es en lo que basaré mis comentarios. En mi opinión, el libertarismo es una teoría social o una filosofía social o una filosofía política que se ocupa de la legitimidad del uso de la fuerza en las relaciones interpersonales. El hombre se encuentra en un mundo poblado por otros seres como él, otros humanos, y también en un mundo de escasez y finitud. Es decir, existe la posibilidad de conflicto y nuestras vidas son cortas y finitas. Hay algunas ventajas de vivir en sociedad con otras personas, por lo que hay civilización o sociedad en primer lugar, y tenemos suerte de vivir en una época así. Toda sociedad desarrolla reglas o normas que determinan las respuestas a las preguntas sobre quién es el controlador apropiado de un recurso determinado. Esta pregunta solo surge debido a la posibilidad de conflicto. Este es un punto que Hans Hermann Hoppe ha reconocido. Hoppe es mi mayor influencia personal, probablemente, con Mises y Rothbard, que creo que lo son. Esos tres son probablemente los tres más grandes pensadores intelectuales, sociales y libertarios de los últimos 75 años más o menos. Entonces, cada sociedad, cada filosofía política tiene la necesidad de responder a la pregunta de quién es el propietario legítimo de un recurso determinado, porque siempre existe la posibilidad de conflicto. Entonces, en cierto sentido, como señala Rackford, todas las teorías políticas tienen que ver realmente con los derechos de propiedad. Siempre hay una respuesta legal, institucional y social a la pregunta: ¿quién es el propietario de un recurso determinado? ¿Quién es el verdadero propietario de un recurso determinado? El enfoque libertario es único en la forma en que respondemos a la pregunta. Pero no somos únicos en el sentido de que tratamos de responder la pregunta. Toda filosofía política tiene una respuesta implícita y explícita a la pregunta. Entonces, por ejemplo, si eres un comunista completo y crees que el Estado debería ser dueño de los medios de producción, la respuesta a la pregunta de quién debería ser dueño de esta fábrica es el Estado o el pueblo. Si eres un estatista del bienestar, entonces piensas que los pobres tienen algún tipo de derecho sobre los recursos. Pero siempre hay una respuesta a la pregunta. La respuesta libertaria es única en el sentido de que es clara, descarada, de principios y consistente. Y para presentar un argumento a favor o en contra, al menos debe comprender cuál es nuestra visión de la vida social. Y en mi opinión, lo que es único y lo que distingue la perspectiva libertaria de otros puntos de vista es nuestro esquema de asignación de propiedades. Nuestra idea, en mi opinión, es muy simple y se reduce a unas pocas máximas, principios o reglas simples. La más básica de las cuales es la idea de John Locke, la idea lockeana de lo que a veces llamamos homesteading o apropiación original inicial.
Y esa es la idea de que si hay un recurso sin dueño en el mundo, como una parcela de tierra u otra cosa, entonces la primera persona que transforma ese recurso o lo pone en uso productivo, o que pone un borde a su alrededor, lo que Hoppe llama desorden, tiene un mejor reclamo sobre el recurso que cualquier otra persona. A menos que sucedan un par de cosas más, que serán los otros dos principios. Es decir, a menos que este propietario original, este propietario natural, sea Hoppe, ha transferido el recurso a otra persona por contrato, es decir, por consentimiento. De acuerdo, ese es el segundo gran principio al que los libertarios nos adherimos cuando determinamos la propiedad de los recursos, y el tercero sería algún tipo de principio de restitución o rectificación. Es decir, si hay una interacción involuntaria entre dos personas. Si alguien comete un agravio, como lo llamamos en el derecho consuetudinario, un delito de intrusión, daña a otra persona al usar sus recursos de una manera que no fue consentida. En ese caso, el malhechor, el infractor, el malo, debe algún tipo de compensación a la víctima. Puedes llamar a eso restitución, puedes llamarlo rectificación, pero en ese caso también podría verse afectada una transferencia de derechos de propiedad. Pero aparte de esos tres principios, no hay otra regla que realmente necesitemos consultar para determinar el propietario de un recurso determinado en un momento dado. Cada vez que hay una disputa entre dos personas, siempre es una disputa sobre quién puede controlar un recurso determinado. Ya sea que ese recurso sea el cuerpo de una persona determinada o algún otro recurso externo en el mundo, como un árbol o un automóvil, o una canasta de manzanas o una oveja o un pedazo de tierra o algo así. Las disputas son siempre disputas sobre los recursos. El conflicto es siempre un conflicto por los recursos, y los derechos humanos son siempre derechos de propiedad. Por esta razón, y las leyes siempre tienen que ver con los derechos de propiedad. Entonces, cada vez que hay una disputa, siempre se trata del controlador legítimo. El controlador legalmente reconocido que es el propietario de un recurso escaso específico, ya sea un cuerpo humano o algún otro recurso en el mundo. Y la respuesta libertaria es que determinamos el propietario de un recurso en disputa consultando estos tres principios: apropiación original o laqui en la propiedad, consentimiento o contrato, transferencia de título contractual, es decir, y rectificación. Y cuando consultes estos tres principios, siempre surgirá una respuesta única. Ahora, esto no significa que la justicia sea perfecta, no significa que los errores sean imposibles, pero al menos ese es nuestro intento de hacer justicia. Así es como intentamos hacer justicia consultando estos tres principios. Ahora, estos principios son de sentido común y están integrados en la mayoría de las instituciones legales prácticas de toda la sociedad en un grado u otro. La diferencia es que los libertarios no son una excepción. Somos totalmente coherentes. Es decir, seguimos estos principios hasta el final. Y no decimos, por ejemplo, que generalmente el primer propietario, el primer usuario de un recurso es el propietario, a menos que alguien más tenga una necesidad mayor, por ejemplo, que es el reclamo del estado de bienestar. Así que no hacemos excepciones. Ahora, ese es un relato más o menos descriptivo de lo que creen los libertarios. Entonces la pregunta es, ¿por qué creemos esto? ¿Por qué estamos a favor de esto? ¿Hay una justificación? ¿Qué significa tener una justificación de derechos? Si piensas en afirmaciones fácticas, afirmaciones sobre el mundo como que hay gravedad o que somos humanos, o que el universo tiene 14.000 millones de años. Estas son afirmaciones fácticas que tienen cierta relevancia y hay formas de justificarlas. Aportamos pruebas, usamos la razón, usamos la lógica, etc. Los humanos se relacionan entre sí en un reino que no es lo mismo que las leyes causales.
Esto es lo que es Mises, porque Mises, probablemente el mayor pensador del siglo XX o uno de los más grandes, describe el mundo en términos de lo que él llama dualismo. Así que él cree que hay dos reinos diferentes de comprensión en el mundo. Una es la causal, así es como entendemos la causa y el efecto. Son leyes físicas. Y necesitamos entender esto cuando actuamos como humanos. Esto es parte de la lógica de acción de Mises, a la que llamó praxeología, ¿verdad? Así que los humanos emplean medios escasos significa escasos recursos en el mundo para lograr algo en el futuro. Eso sería diferente a si no actuáramos. No interferimos en las cosas. Por lo tanto, necesitamos derechos de propiedad en estos medios para que podamos usarlos sin ser molestados o de una manera libre de conflictos con otros, con otras personas. De acuerdo, pero también tratamos con otras personas, y la gente lo es. Las personas están motivadas por propósitos. La acción humana es intencional, y ese es el campo de la teleología. De acuerdo, y así, cuando tratamos unos con otros, buscamos no solo justificar declaraciones proposicionales sobre leyes o hechos causales en el mundo, sino que buscamos justificar nuestras proposiciones normativas. Ahora, norma solo significa una regla, así que los humanos viven unos entre otros. Y debido a que tenemos libre albedrío y podemos elegir cooperar unos con otros o dañarnos unos a otros, los humanos buscamos reglas de comportamiento social que rijan lo que es permisible y lo que no lo es. Y en última instancia, el hombre civilizado cree en ciertas reglas que dicen que las interacciones son permisibles si son cooperativas, y otras interacciones no son permisibles, como el crimen o los agravios. La regla libertaria es, como dije antes, una visión normativa, una visión de que normas son permisibles. Así que la pregunta es, ¿por qué creemos en estas cosas? ¿Por qué los libertarios creemos lo que nosotros creemos? ¿Y qué podría justificar estas normas? Ahora, cuando era un joven libertario, digamos hace 30 años, la razón por la que creo que me convertí en libertario, que puede ser similar a la razón por la que muchos de ustedes son libertarios, se debe a un atractivo intuitivo de la idea de justicia. Hay algo en la idea libertaria que atrae a las personas que están realmente interesadas en la idea de la justicia. Y esa es la idea de reciprocidad o simetría. En pocas palabras, la idea libertaria formulada por, digamos, Ayn Rand en la década de 1950 en la rebelión de Atlas, por supuesto, quien era originalmente ruso, o Murray Rothbard en Foreign New Liberty y otras obras a principios de los años 60 a finales de los 60, la idea de que el inicio de la fuerza, que a veces llamamos agresión, es inadmisible. Pero la fuerza en respuesta a la fuerza iniciada es permisible. Así que hay una bonita simetría allí, es decir, se le permite usar la fuerza si es en respuesta a la fuerza iniciada, pero no se le permite iniciar la fuerza. Ahora, esta formulación se ha vuelto un poco áspera y se ha criticado a lo largo de los años porque la gente se está dando cuenta, los libertarios se están dando cuenta y nuestros críticos se están dando cuenta de que realmente no se puede definir qué fuerza o cuál es la iniciación de la fuerza a menos que tenga una teoría predefinida de los derechos de propiedad. La razón de esto es que necesita poder identificar al propietario de un recurso antes de poder determinar si una acción determinada es intrusión o robo o no. Si te arrebato una manzana de la mano, es un robo si eres el dueño de la manzana. Si acabas de quitarme la manzana y era mi manzana, entonces no es robo para mí usar la fuerza para recuperar mi recurso. Entonces, en realidad, el principio de no agresión, como los libertarios tienden a llamarlo, es una descripción abreviada o resumida de nuestros fundamentos de derechos de propiedad.
El fundamento último del libertarismo es el fundamento de los derechos de propiedad, el fundamento de la propiedad, que resumí anteriormente en las 3 reglas básicas. Así que la pregunta es, ¿podemos justificar proposiciones sobre leyes causales, las leyes de la física, las leyes de la química? También tendríamos una razón para querer tener una base para justificar proposiciones sobre normas, lo que la gente debe y no debe hacer, qué reglas sociales son permisibles o justificables o no. Y la mayoría de la gente tiene el mismo punto de vista. Creen que es necesario justificar las normas sociales, por lo que hay una discusión incesante sobre estas normas entre todos los seres humanos. Dirán que esta política está justificada. La gente tiene este derecho. Y a menudo, cuando dicen que hay un derecho humano a A, B o C, como la educación, eso es un sustituto de su presuposición normativa o su argumento normativo. Lo que están diciendo es que creo que hay un derecho humano a esto por las siguientes razones, no siempre los especifican. La razón por la que los libertarios, creo que son libertarios, es porque tienen el sentido innato de la justicia que la mayoría de los seres humanos tienen, pero también tienen un deseo más fuerte que la mayoría de ser consistentes. Y también tienen un poco más de apreciación de la importancia de la economía. Vale, solo leyendo la economía de Henry Hazlitt en una lección. Un conocimiento básico de la pérdida de oferta y demanda puede hacer que aprecie los efectos de algunas políticas y se dé cuenta de que no lograrán sus objetivos básicos en primer lugar. Así que creo que si básicamente le das a alguien un deseo de coherencia y un poco de alfabetización económica, combínalo con su valoración humana normal básica de la decencia, la cooperación, la prosperidad y la libertad. Entonces, básicamente, se convertirían en libertarios. Y cuanto más consistente seas, más radical de libertario serías. Así que tal vez primero eres un minarquista y luego eres un anarquista, etc. Así que hablemos en el segmento final de esta conferencia sobre qué bases han usado los libertarios para justificar su enfoque libertario. Uno sería pragmático y la variación de esto se llamaría utilitarismo o incluso consecuencialismo. Ahora, como alguien influenciado por Ayn Rand y Aristóteles, en realidad no creo personalmente que exista un conflicto entre un enfoque de principios o, como algunos lo llaman, deontológico de los derechos y un enfoque práctico o pragmático de los derechos. Creo que hay problemas profundos con el utilitarismo, pero creo que en última instancia, el consecuencialismo, que es una visión que evalúa las normas por las consecuencias que tendrían para la vida humana en florecimiento. No creo que eso esté en conflicto con un enfoque de derechos basado en principios. Como dijo Ayn Rand, lo práctico es lo moral y viceversa. Las cosas son morales porque son prácticas, pero eso no significa que los principios sean innecesarios o inútiles. En última instancia, mi opinión personal es una creencia de principios en los derechos. El utilitarismo es defectuoso de varias maneras y solo puedo entrar en él aquí. Es defectuoso metodológicamente porque, como han demostrado Maísis y otros austriacos, el valor es ordinal, no cardinal. Es decir, no hay una cantidad numérica adjunta al valor y tampoco es interpersonalmente comparable. Entonces, si justifica una política basada en razones utilitarias, el argumento será defectuoso. Y también hay otros problemas con eso, que discuto, por cierto, en detalle en mi monografía contra la propiedad intelectual de 2000 más o menos. Ahora, el consecuencialismo, creo, tiene más sentido de una manera práctica. Yo diría que el utilitarismo es un subconjunto de eso, pero el consecuencialismo en general no está en conflicto con un enfoque de principios de los derechos.
El enfoque de principios dice que, como Robert Nozick puso en Anarquía, Estado y Utopía, existen limitaciones secundarias para la acción. Hay algunas cosas que no puedes hacer sin importar qué, básicamente, y hay buenas razones para eso. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el enfoque correcto y cómo lo justificamos? Bueno, creo que el enfoque que la mayoría de la gente tiene es consultar sus propios valores básicos, que yo clasificaría como normas Grund. Este es un término alemán acuñado por Hans Kelsen, el teórico legal. Se trata de ciertos valores básicos, como favorecer la paz sobre la violencia si es posible, la cooperación social, la prosperidad de la raza humana, de sus vecinos, de sus compatriotas y de usted mismo. Estos valores básicos informan nuestro análisis. Ahora, cuando era un joven libertario, llegué a creer y llegué a ver que había problemas con los argumentos tradicionales para el enfoque de principios. Como mencioné, se llama enfoque deontológico. Ese sería el enfoque de derechos naturales de Ayn Rand y otros. Lo que me atrajo fue una especie de enfoque de derechos neonaturales de Hans Hermann Hoppe. Una especie de enfoque neokantiano que fue adoptado y respaldado por Murray Rothbard poco antes de su muerte. Después de que Hoppe introdujo estas ideas en la teoría libertaria a mediados de la década de 1980. Y lo que me atrajo fue que es altamente racionalista. Es decir, apela a la razón, apela a la coherencia. Y lo que Hoppe argumentó en su teoría, a la que llama ética de la argumentación, que diría que es una extensión ética de la praxeología, que es la lógica de la acción humana de Mises. Ahora, el mismo Mises era un utilitarista de algún tipo o consecuencialista, y probablemente no habría estado de acuerdo con la idea de que se pudieran extender las leyes de la economía o las leyes de la acción humana al ámbito de la ética. Era una especie de escéptico ético en ese sentido. Sin embargo, mantuvo las mismas normas fundamentales que mencioné anteriormente: paz, prosperidad, cooperación. Así que Hoppe avanzó su teoría de la ética de la argumentación a mediados de la década de 1980, probablemente comenzando alrededor de 1985 o 1986 después de mudarse a los Estados Unidos para estudiar con Murray Rothbard. Ahora, Hoppe había sido influenciado por su asesor de doctorado y otro intelectual alemán, Jürgen Habermas y Karl Otto Appel, que eran socialistas de izquierda europeos de tipo socialdemócrata, pero a quienes se les ocurrió esta idea de ética del discurso, que es la idea de que cualquier proposición normativa que queramos tratar de justificar siempre se avanza en el curso de una discusión o discurso real entre seres humanos. Is always advanced in the course of an actual discussion or discourse among human beings. Y por lo tanto, si hay presupuestos normativos del discurso, entonces los que discuten deben asumirlos como verdaderos. En otras palabras, nunca se podría presentar un argumento a favor de una norma que contradiga los presupuestos normativos del discurso mismo. Ahora, Hoppe aprovechó esto y lo combinó con su creciente conocimiento de misesiano, praxeología, Rothbardi y libertarismo, y lo reformuló e incorporó a su propia teoría social. Su argumento, en resumen, es que cualquier proposición normativa tendría que ser presentada por participantes en el discurso, y estos participantes necesariamente respetan los derechos de los demás. And these participants are necessarily respecting each other's rights. Porque un argumento o un discurso es un intento de persuadir a la otra persona de la validez de su afirmación, es decir, su proposicional. Una reivindicación sin el uso de la fuerza o la coerción. Es decir, todos están de acuerdo durante la discusión en estar de acuerdo en estar en desacuerdo si es necesario.
Si estás coaccionando a alguien para que esté de acuerdo contigo, no es un argumento genuino. Cualquier argumento genuino presupone básicamente la autopropiedad de cada parte. Cada persona tiene que estar libre de coerción, tiene que poseer y controlar su propio cuerpo, y porque, como reconoce Harper, la argumentación no es solo un asunto lógico, sino que es un asunto práctico llevado a cabo por seres reales, vivos y que actúan en el mundo real. En un mundo de escasez, en un mundo de finitud, en un mundo de recursos limitados. Para que ocurra la actividad misma, es necesario que los participantes tengan alguna capacidad de haber controlado su destino, de controlar los recursos en el mundo, de haber habitado o adquirido recursos por contrato. Entonces, lo que Hoppe trata de señalar es que las presuposiciones normativas del argumento en general nunca pueden contraerse y nunca pueden ser disputadas de manera consistente por nadie en ningún tipo de argumento. Y esto es, en cierto sentido, lo que sus maestros, Habermas y Apple, llaman el a priori de la argumentación. Como señala Maísis, y como kantiano, hay un reino de conocimiento a priori, cosas que no podemos disputar, porque disputarlas nos llevaría a la contradicción. Esto es, en última instancia, lo que Hoppe busca demostrar en el campo de las normas. Ahora, esta teoría, que discuto con más detalle en muchos escritos, principalmente mi argumento, mi artículo, Nuevas direcciones racionalistas y teoría de los derechos libertarios. Creo que es de 1996 del Journal of Libertarian Studies, y también resumí esto y relacioné discusiones más recientes como la de Frank Van Doon, que se basa en esta teoría y otras en mi artículo de hace un par de años a Concise Guide to Argumentation-Ethics. Y todo esto está en mi sitio web stefanconsella.com si la gente quiere investigar esto más a fondo ahora cuando estaba en la escuela de leyes y voy a tratar de terminar en los próximos 5 minutos porque esto está llegando a la marca de 32 minutos. Cuando estaba en la Facultad de Derecho, leí el trabajo de Hoppe y me impresionó profundamente, y al mismo tiempo, estaba aprendiendo sobre una doctrina de derecho consuetudinario llamada Staple e instantáneamente noté algunas similitudes en el estilo de discusión con lo que Hoppe estaba argumentando. Y entonces se me ocurrió mi propia teoría complementaria relacionada que llamo impedimento. Y el impedimento es solo una idea en el derecho consuetudinario, y hay una versión relacionada en el derecho civil, el derecho romano, que dice que si alguien ha hecho una representación, como en un caso judicial, o ha hecho una promesa a alguien en quien ha confiado, o ha tomado una acción en la que alguien ha confiado que inherentemente hace algún tipo de reclamo, entonces la persona que hizo la declaración no puede contradecir esa declaración. Más tarde, se les detiene o se les impide hacer esa declaración. Y lo que me atrajo de esa idea fue la simetría y lo inherente a la noción libertaria. Básicamente en la idea libertaria de que la fuerza es permisible en respuesta a la fuerza, pero solo en respuesta a la fuerza. En otras palabras, estamos en contra de la agresión por principio, a diferencia de cualquier otra filosofía política que exista, que al final termina tolerando la agresión en algunos casos. La adhesión libertaria a la simetría y la reciprocidad me hizo darme cuenta instantáneamente de que el Staple es otra forma de entender porque la visión libertaria es la única que puede justificarse en un argumento similar al que hace Hans Hermann Hoppe. Lo que argumenté fue esto, lo que se me ocurrió fue lo siguiente, que he escrito en detalle mientras tanto. Es decir, un agresor ha respaldado la regla de que la agresión es legítima porque está cometiendo una agresión cuando invade o daña a otra persona. Básicamente está estableciendo la regla. Sabes, el Kant diría que hay una máxima en su acción.
Básicamente está diciendo que la agresión es permisible o que es permisible invadir las fronteras de los recursos de otra persona sin su consentimiento. Ese es el máximo de la acción de un agresor o un torturador, y por lo tanto cuando la víctima intenta usar la fuerza en defensa o en respuesta. Y por respuesta me refiero no solo a la autodefensa, sino también a una respuesta posterior al hecho para obtener retribución o restitución. Básicamente, es un acto de fuerza por parte de la víctima o sus representantes en respuesta al agresor y su acto de agresión. Que el agresor no tiene motivos para la denuncia porque ha renunciado a la protección de la ley. Ha admitido que está de acuerdo con la regla. La fuerza es permisible. La invasión de las fronteras de otros es permisible. Entonces, en efecto, ha dejado de quejarse o ha evitado quejarse sobre el uso de la fuerza de respuesta por parte de la víctima. En mi opinión, esta es, en última instancia, la razón por la que la idea libertaria está justificada. En última instancia, esta es la razón por la que la simetría y la reciprocidad son importantes. Esta es, en última instancia, la razón por la que el inicio de la fuerza no puede justificarse, pero la respuesta a la iniciación de la fuerza puede justificarse. Son diferentes, ¿verdad? Así que, en última instancia, esta es la razón. Así que ese es mi argumento de exclusión. Y en mi artículo más largo en el JLS en el 96 y algunos otros artículos, trato de extender esto y elaborar sobre esto y extenderlo al campo de la teoría de la propiedad en general. No se trata solo de los derechos humanos en nuestros cuerpos, sino también de los recursos adquiridos o en propiedad que llamamos derechos de propiedad. Eso es una especie de resumen de la teoría. En mi artículo sobre nuevas direcciones racionalistas y teoría de los derechos libertarios, repaso una tercera teoría y también tengo una que vincularé en las notas para esto. Tengo una colección de citas de pensadores de los últimos tiempos hasta la antigüedad que muestran destellos de esta idea básica, la idea de que no puedes contradecirte a ti mismo, que si cometes una violación de derechos, te alejas de la protección de la ley. Que si quieres vivir como un forajido, entonces estás fuera de la protección de la ley. Si actúas como un animal y eres una amenaza para otras personas, entonces tienen derecho a tratarte como a un animal. Todas estas ideas se reducen a la idea, esta idea de tipo de acuerdo, esta idea de reciprocidad de que respeto sus derechos y usted respeta los míos. Y si en la medida en que no respete mis derechos, entonces está fuera de la protección de la ley. No puedes quejarte si alguien usa la fuerza para defenderse de tus propias acciones violentas, lo cual es de sentido común, que está en la raíz de la idea libertaria. Entonces, en mi opinión, el enfoque de la ética de la argumentación de Hans Hermann Hoppe, trabajo realizado por otros en las décadas siguientes, que nuevamente recojo en mi artículo Kensais Guide to Argumentation Ethics. Mi trabajo sobre el Stapel y otros es la justificación más persuasiva, intuitiva y de sentido común para los derechos libertarios. Al final, todos estamos de acuerdo con los derechos, porque todos estamos de acuerdo con los derechos. Es decir, nos comunicamos entre nosotros, nos toleramos, nos respetamos. Y cuando lo hacemos, nos volvemos incapaces de decir de manera significativa que no respetamos los derechos de los demás. Básicamente, tienes una opción como ser humano en el mundo de hoy. Puedes unirte a la sociedad y la civilización y respetar los derechos y luego puedes usar el intelecto para ser más consistente al respecto y comprender las implicaciones de eso. O te conviertes en un forajido. Y si eres un forajido, básicamente te conviertes en lo que Hoppe se refiere como un problema técnico con el que otros deben lidiar. Al igual que los seres humanos tienen que lidiar con la perspectiva de la enfermedad y la mortalidad y los accidentes y la naturaleza y el clima y los animales peligrosos.
Por lo tanto, la pequeña minoría de personas incivilizadas, parecidas a los animales, que viven entre nosotros y que se niegan a respetar o reconocer los derechos no es, en última instancia, un problema moral, sino un problema técnico. Pero afortunadamente para nosotros, tratamos con personas que son seres humanos civilizados, y los más civilizados entre nosotros, en mi opinión, se convierten en libertarios. Terminaré mi intervención aquí. Agradezco su tiempo y su interés y espero poder hablar con cualquiera de ustedes sobre cualquiera de estos asuntos más adelante. Gracias y buenas tardes.